Cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. En este domingo profundizamos esa llamada que tenemos todos como cristianos a vivir el camino. Y comienzan las lecturas hablando de que ningún otro nos puede salvar. Es Cristo el pastor. Y aparece el pastor también porque es una figura que es muy interesante, porque muchas veces ha sido desnotado, no ha sido asumido y vivido. Y aparece esa vida de Cristo que nos llama a todos a vivirlo en comunión aunque ha sido denostado, porque la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular, nos repite el Salmo una y otra vez, esa piedra es la que veremos tal como es, porque el amor de Dios es de tal manera que ha dado su vida por nosotros, como la del pastor. El pastor da la vida por las ovejas, pues Cristo es nuestro modelo para seguir siendo cristianos en el mundo. Poderoso y eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo. Concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria del pastor. En este domingo que celebramos la jornada de oración por las vocaciones, nos encontramos en las oraciones esa referencia al buen pastor que nos muestra el camino de salvación. Esa oración colecta que tenemos hoy comienza con la alegría, con el gozo inmenso que nos marca el camino. Es la luz, la resurrección de Cristo que nos muestra por dónde tiene que ir el camino que como cristianos tenemos que realizar. Es la primera parte de la alegría, ya que también pedimos que ese gozo se vea cristalizado en la alegría de nuestras vidas, algo a lo que todos estamos llamados. La oración termina con la referencia a nuestra debilidad. El gozo y la alegría están fijados en la redención de Cristo. Él es quien nos muestra el camino que todos tenemos que seguir. Aun siendo débiles, somos redimidos por Cristo. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. El encontrarse con el resucitado produce alegría y en los evangelios aparecen numerosos ejemplos de esa alegría a la que nos referimos. Esta oración nos recuerda a todos esa necesidad de la alegría a la que estamos llamados. El encuentro con el resucitado nos tiene que llenar de alegría. Jesucristo es la fuente de nuestra alegría a la que estamos todos llamados. Y nos recuerda de dónde nace esa alegría. En las puertas de la plegaria eucarística aparece el Señor para recordarnos constantemente de esa alegría a la que estamos llamados, a ser otros Cristos. Una forma de vida que tenemos que llevar los cristianos siendo esa fuente de alegría, aunque a veces no estemos contentos. En él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuando estaba derrumbado, renovada en plenitud la salvación. En la Pascua, los prefacios nos recuerdan constantemente la victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo redime a la creación. Aquel que en el prefacio de la semana pasada aparecía como sacerdote, víctima y altar, hoy nos recuerdan que es el origen de nuestra redención. Una cosa que muchas veces olvidamos y que en los prefacios pascuales aparece con frecuencia. Cristo nuestra Pascua. Pero, ¿qué quiere decir esto? Ni más ni menos, que Cristo nos trae la redención, pero que ésta no sale de la nada. Viene del misterio pascual en su conjunto. La resurrección llega después de la entrega, del amor fraterno y también de la cruz. Nadie, ninguno de nosotros está exento de la cruz. La cruz es el lugar de la redención y Cristo es aquel que nos propone una reforma integral de nuestras vidas, demoliendo todo aquello que nos ataba al pecado y reconstruyendo todo lo bueno que se había caído, renovándolo en nuestras vidas. No todo es así. Hay un gran pero que no es otro que a nosotros es a los que nos toca aceptarlo. Decir que sí, Cristo realiza todo, pero somos nosotros los que tenemos que desde nuestra vida dar la licencia para aceptarlo en nuestras vidas. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino.
aparece al finalizar la celebración del Buen Pastor esa referencia que no puede faltar. Pastor bueno. Y hace una enumeración de la vida del buen pastor. Velar con solicitud por el rebaño. Esta referencia me lleva a las vísperas de la Natividad. Pastores cuidando de sus ovejas que estaban a punto de parir. El rebaño ha sido comprado con lo más valioso, con la sangre de tu Hijo, para dar pie a no olvidar el precio que valemos todos y cada uno de nosotros. Nuestro valor es incalculable y por tanto tenemos que asumirlo y vivirlo como tales, para poder vivir en las praderas del reino de Dios, que no es otra cosa que vivir nuestra vocación en plenitud para poder llegar a la vida eterna. Buen pastor. Y yo tengo la tentación de ponerme a hablar de ovejas. Pero de ovejas, nosotros, ¿cómo somos ovejas? A veces pensamos que estamos llamados a tener éxito. Por tanto, tenemos que ser todos iguales para dar un gran resultado en algo. Pero el rebaño del buen pastor no es uniforme, pero sí es único. Porque igual que son diversos los terrenos a los que hay que vivir, son diversas también las formas que tenemos de actuar. No es lo mismo ir abriendo camino en el reino, es decir, meterte en medio de la maleza para que el reino siga creciendo, que para eso se necesita un tipo de oveja diferente, una oveja salda, una oveja siardi que hay aquí en el País Vasco. Estas ovejas que se comen aquella producción de bosque para que se vaya ampliando la pradera del reino. Pero también es necesario esas ovejas que dan vida con su leche, profundizando y dando de beber y de comer al hambriento. Las ovejas lachas, todas esas ovejas con las que se genera el queso. Ese tipo de producción para ayudar al que lo necesita. Pero también hay otras que dan la vida porque se necesita dar la vida por los demás. Y estamos llamados a ser ese tipo de ovejas también. Y a cuidar y a dar calor, que nuestra lana sea calor para aquel que lo necesita. Todo esto es el buen pastor, un rebaño diverso con muchas ovejas diferentes, pero siguiendo siempre al mismo pastor.